Capítulo 6. Últimas reflexiones. El tiempo. No lo he mencionado antes, pero mi madre ha tenido 4 matrimonios, el último casi a los 70 años. Me hace gracia compararla con Elizabeth Taylor, porque sé lo inusual de esto en una mujer de su edad aquí en España. ¿Por qué te cuento esto? Porque sinceramente creo que la vida, la felicidad y el desarrollo personal y profesional es una cuestión de actitud y de entender que nunca, repito, nunca es tarde para cambiar y crecer. Nadie vamos a quedarnos aquí para siempre. Algunos estaremos más tiempo, algunos menos. Por lo tanto, ¿quién define cuándo se supone que es tarde? El único tarde real es cuando ya no estás. Punto. Así que hazte un favor, no te engañes. No te cuentes cuentos para tener la excusa perfecta para no seguir adelante generando cambios en tu vida. Me da igual si tienes 70 o 100, mientras estés respirando, estás a tiempo. La motivación. La falacia de la motivación ha hecho mucho daño porque hemos comprado la idea de que para hacer algo hemos de estar motivados cuando en realidad esto no es así. La motivación es la razón por la que tomas acción. Motivo más acción. Y nos ayuda a saber por qué hacemos lo que hacemos. Pregúntate, ¿para qué quieres superar la timidez? En definitiva, tienes que encontrar el para que todo lo que haces y eso para qué surge de nuestro interior. Si en lugar de encontrar ese motor interno, nuestra motivación es extrínseca, es decir, que viene de fuera, para, por ejemplo, tener reconocimiento, al tiempo acabará abandonándonos. Aunque así la motivación no es suficiente, porque muchas veces necesitarás hacer aquello que odies como si lo ames, necesitarás tener la disciplina. Si hace un tiempo me hubieran dicho que iba a poder dar consejos de disciplina a alguien, directamente me hubiera partido de risa. Imposible. Mi identidad estaba formada por muchas creencias, entre ellas, una con mucho peso es que yo era alguien profundamente indisciplinado. La verdad es que me encargué de no traicionarme a mí misma manteniendo una actitud indisciplinada que sostuviera mi creencia durante, diría, demasiado tiempo. Tenía la idea de que el sacrificio y la disciplina me producirían urticaria. Luego empecé a entender lo equivocada que estaba y esto lo aprendí leyendo de personas exitosas, de ahora y de siempre, desde los estoicos hace 2000 años como personas contemporáneas. Si el éxito fuera fácil o sencillo, todos lo tendrían, pero no, está reservado para aquellas personas determinadas, dispuestas a hacer lo que sea necesario, personas que marcan la diferencia. Y eso más que producir urticaria, lo único que me hace sentir es un respeto y admiración muy grandes. Autodisciplina es la habilidad de organizar nuestras conductas en el tiempo para conseguir hacer determinadas tareas que persiguen un objetivo superior. La autodisciplina requiere la habilidad de posponer el placer o la gratificación inmediata en pos de un objetivo más lejano en el tiempo. Y ojo, esto es muy importante saber hacerlo. Las personas confundimos lo que es el placer con la felicidad. El placer es inmediato y la felicidad se consigue en el largo plazo. El placer nos vuelve adictos, pero la felicidad jamás lo hace. El placer es dopamina y la felicidad es serotonina. Son completamente diferentes. El problema es que cuando creemos que el placer nos da felicidad, nos pasamos la vida tratando de calmar la insatisfacción permanente que muchos tenemos. Llámese también vacío existencial, mediante el placer. Y algunos de esos placeres pueden ser muy destructivos. Así que la próxima vez que tengas un comportamiento compulsivo que te lleve a comer, beber, fumar, comprar o lo que sea, respira profundamente y pregúntate, ¿qué estoy intentando tapar con esta actitud? ¿Qué necesito en realidad? ¿Cómo podría dármelo de otro modo? Busca el objetivo más grande en cómo quieres que sea tu vida. Visualiza cómo quieres que sea tu salud, tus relaciones, tu casa, tu trabajo, tu familia. Piensa en aquello que quieres para ti y entonces vea por ello
a muerte, literalmente a muerte, es decir, hasta el día que mueras. Necesitas saber qué quieres y a dónde quieres llegar en todas las áreas de tu vida y para eso tienes que visualizar tu futuro y cómo quieres que sea. Te diré que a mí me ayudó tener un vision board. Aquí te dejo un enlace para que puedas ver qué es y cómo hacerlo. Las opiniones. La opinión es como el culo, todo el mundo tiene uno. Cuando leí esa frase recuerdo reírme un buen rato y pensar, es verdad, todo el mundo tiene una opinión, básicamente porque es gratis opinar. Nos encanta dar nuestra opinión, somos grandes opinólogos, porque nuestras opiniones reflejan nuestras ideas y creemos que somos nuestras ideas. Por eso nos encanta sacarlas a relucir y que todo el mundo sepa lo que pensamos. Es porque estamos orgullosas de ellas. Es nuestro ego, el que nos hace ponernos al frente y decir lo que pensamos, incluso cuando nadie nos ha preguntado por nuestra opinión, y esto es algo que en gran medida todos hacemos. Quizás con los años y el aprendizaje de la vida nos volvemos más prudentes, o quizás no. No hay que olvidarse que, a pesar de lo inútil de dar nuestra opinión cuando es no solicitada, en general la sociedad premia aquello que dicen lo que piensan, como si eso fuese algo positivo para alguna de las partes. En fin, para gustos los colores. Es imposible coincidir al 100% con nadie porque todos somos diferentes en mayor o menor medida. Por lo tanto, nuestras ideas no pueden gustarle a todos. Te pregunto, ¿qué pasa dentro de ti cuando te dan una opinión que no te gusta? ¿En qué grado te afecta? Lo natural es que sea difícil encajar una crítica, no vamos a ser hipócritas, pero a esto también se aprende. Y una de las cosas que más te pueden ayudar a relativizar es responder a esta otra pregunta. ¿De quién crees que habla esa opinión? ¿De ti o de la persona que lo emite? Habla de la otra persona y de su manera de ver el mundo. De hecho, puede ser una opinión absolutamente bien intencionada, pero que a ti no te guste, o incluso que se trate de una opinión que busca ayudarte, pero que consiga el efecto contrario. Lo importante, sea como sea, es que recuerdes que esa persona opina según la visión que tiene de cómo es el mundo y que es prácticamente imposible que sea al 100% la misma que la tuya. Ahora bien, las opiniones en su mayoría son como regalos. En su mayoría tienen una buena intención detrás, pero como algunos regalos, cuando los desenvuelves piensas, buf, esto no me sirve para nada. Y entonces sonríes, agradeces el regalo, pero pides el ticket regalo para devolverlo. Así de sencillo es. Si una opinión no te sirve, no te la quedes. Ahora bien, si crees que detrás de su opinión hay una oportunidad para ti de ver las cosas diferentes, de hacer cambios y en definitiva de mejorar como persona, entonces incluso aunque sea molesta, quédatela y piensa qué puedes hacer con ella. El miedo. Una vez alguien me dijo que el miedo era aquello que nos separaba de nuestros sueños y es cierto. El miedo nos paraliza, nos hace contarnos excusas, nos secuestra y no deja que nos liberemos. Miedo a que no nos quieran, a sufrir, a no ser suficiente, da igual. El miedo es la forma en la que nos protegemos de sufrir. Punto. Nos paralizamos porque no sabemos lo que va a ocurrir cuando hacemos algo y si podemos sufrir las consecuencias y entonces nuestra mente nos dice, no hagas nada. Pero cuando aprendes a tener confianza en ti y por tanto en la vida sabes que superarás todo lo que venga, de hecho te pregunto, ¿qué pasaría si tu peor miedo se hace realidad? Parada de reflexión. Ejercicio. Coge una hoja y divídela en 3 columnas. En la primera columna escribe cuáles son los peores escenarios que te imaginas en tu mente, que sean entre 5 y 10. En la segunda columna escribe ahora qué implicaciones tendría en mi vida si eso ocurre y escribe al lado de cada uno de tus miedos. En la tercera columna escribe qué implicaciones seguiría teniendo eso en mi vida un año después. ¿Lo ves? Todo lo que venga a tu vida lo superarás si aprendes a confiar en que así es realmente y es verdad, pase lo que pase. He conocido a gente que ha perdido un hijo, que creo que es una de las peores cosas que pueden pasarle a alguien y han seguido adelante.
He conocido a personas que han perdido todos sus miembros por culpa de una bacteria y han seguido adelante. El ser humano es extraordinario y puede literalmente con todo. Es el instinto de supervivencia. Si aprendes a bailar con la vida, no habrá nadie que te detenga. La gratitud. Agradecer es una de las prácticas que más pueden llegar a cambiarnos la vida, literalmente. Si lo piensas, estarás de acuerdo conmigo en que la mayoría de personas solemos centrarnos en lo negativo, en las cosas que no tenemos y en las desgracias que nos ocurren, siendo así muy difícil mantener una actitud positiva. La gratitud es detenerse a darse cuenta y valorar las cosas que solemos dar por sentadas, como tener un lugar donde vivir, comida, agua limpia, amigos, familia, salud, etcétera. Lo mejor de practicarla es que cada vez te vuelves mejor agradeciendo todo lo que está en tu vida y eso inevitablemente te lleva a un estado de ánimo muchísimo más elevado en general. Conseguir ese estado de ánimo base elevado es una buenísima forma de afrontar los avatares de la vida, ya que cuando lleguen y hagan que nuestro estado de ánimo baje, al tenerlo alto de inicio, lo más probable es que la tristeza no nos lleve a los abismos de una depresión. Llegamos a la última parada de reflexión. ¿Qué cambios te comprometes a hacer en el mes próximo? ¿De qué manera puede este libro suponer un punto de inflexión en tu vida? Hemos llegado al final del libro y como lo prometido es deuda, ha llegado el momento de que te cuente la segunda parte de mi historia. Y antes de empezar con esa parte de la historia, en un ejercicio de honestidad, te diré que he repasado la primera parte y he eliminado determinadas partes y detalles que creo que no aportaban nada más al relato y que van a quedar para mi intimidad. Hago mención de esto porque la virtud siempre está en el camino del medio. Obviamente que a todos nos asalta la vergüenza ante la idea de que el resto del mundo conozca determinados detalles de nuestra vida. Es normal. Y en mi caso he contado un montón de información con la única esperanza y motivación de que pueda servir a otras personas que han pasado o están pasando por lo mismo para que, uno, no crean que sus actos presentes o pasados los definen, porque no es cierto. Por lo tanto, no podemos avergonzarnos de ser humanos y cometer errores. 2. Sepan que independientemente del momento que estén atravesando, una vida mejor es posible y depende de ustedes mismos. Ahora bien, entre no contar ningún detalle de tu vida por temor al juicio de los demás y airear todos tus momentos más íntimos, creo que hay un fabuloso punto intermedio. Creo que es sano y que además denota amor propio saber guardar nuestra intimidad y compartirla con quien nosotros decidamos. No estamos obligados a contar todo de nosotros y eso no nos convierte en mentirosos ni nada por el estilo. Simplemente estamos cuidándonos. Y esto es algo que yo mismo he tenido que entender con el tiempo y los años, porque sentía que si no contaba absolutamente todo a todo el mundo, entonces ya no podía definirme como una persona honesta y sincera. Error, y bastante común, que una vez iniciemos este camino del autoconocimiento y desarrollo personal, con nuestro afán por convertirnos en mejores personas, nos volvamos personas inflexibles. Y que si ahora resulta que decidimos ser espirituales y seres de luz, tenemos que ser perfectos a cada momento. Como digo, creo que es algo que suele ocurrir y para lo que otra vez tenemos que tirar de autocompasión y entender que en nuestra humanidad va implícita la imperfección. Y es perfecto que así sea. Bueno, y ahora sí continúo con mi relato. Mi historia personal, parte 2. A partir de los 21 años empecé a acudir a terapia de manera regular. No solo iba a la psiquiatra, sino que investigaba también con otros tipos de terapias alternativas. Como suele ocurrir con estas cosas, y por poner un paralelismo, cuando vas a sanar una herida y echas alcohol, lo primero que pasa es que te escuece mucho y luego se cura. Así fue para mí hacer terapia. Años de sacar de mi inconsciente información que me ayudara a entenderme y la realidad es que llegó un momento que mi cabeza iba a tantas revoluciones que creí que me estaba volviendo loca. No podía dejar de pensar. Ahí llegó la medicación. El caso es que fueron unos años duros donde agudizó además la ansiedad social. Pero claro, era lógico.
Si mi mayor miedo era que vieran mi vulnerabilidad, estaba en el momento más vulnerable de toda mi vida. En aquel momento que, como te conté, ya estaba estudiando comercio internacional, dejé de ir a clase y perdí un año de curso. ¿Por qué dejé de ir a clase? Porque estar con 20 o 30 personas en una misma sala me suponía tal nivel de estrés que no podía tolerarlo. Salía de allí como si hubiera estado en una batalla cuerpo a cuerpo. Sé que para quien nunca ha sentido algo similar es difícil de entender esto, pero si tú estás aquí es porque aunque haya sido en menor grado, sabes lo que significa estar tan preocupado por las opiniones de los demás, que eso hace que el juicio hacia ti mismo sea tan constante que acabas agotado física y mentalmente. Ese fue mi caso. Durante 3 a 4 meses dejé de ir a clase y solo iba a trabajar por las mañanas a una pequeña oficina en donde estaba sola. El resto del tiempo veía películas deprimentes y lloraba en mi sofá, sintiéndome una mierda. Y además no me sentía capaz de contar lo que me estaba pasando, principalmente porque yo siempre había intentado que los demás me vieran como una persona fuerte. Por lo tanto, reconocer que me sentía así de insegura me suponía una vergüenza insostenible. Y ahí estaba el bucle, que alguien supiera de mi vergüenza era lo que más vergüenza me daba. Era mi secreto, inconfesable. Hasta ese punto te separa del resto la vergüenza si tú te lo permites. Convivir conmigo misma era un infierno, al punto que creía estar loca o padecer de esquizofrenia, ya que literalmente no podía controlar lo que pasaba en mi cabeza. Solo sabía que me sentía triste porque estaba convencida de que no valía nada, no sabía hacer nada y no era capaz de nada. Explicarte en detalle cómo fue todo ese proceso me llevaría mucho tiempo, pero te puedo decir que fue lento y duro, y con muchas subidas y bajadas. Pero poco a poco fue pasando. En realidad todo en esta vida es como una ola del mar. Llega, te empapa y se va. Si no nos resistiéramos todo sería más fácil, pero claro, yo eso no lo sabía aún y creía que tenía que luchar. El caso es que poco a poco volví a confiar en mí y eso me hizo volver a confiar en la vida y sobre todo en que un futuro mejor era posible. Retomé mis estudios y finalicé comercio internacional, algo que me apasionaba más bien poco, pero me parecía algo con salida. Y es que la poca confianza en nosotros mismos también se refleja en nuestras decisiones. Cuando no nos conocemos, no sabemos ni lo que nos gusta ni lo que se nos da bien. Elegir a qué nos queremos dedicar, por ejemplo, es bastante complejo. El caso es que acabé y claro, como no podía ser de otra manera, entré a trabajar a un lugar donde el dueño era lo más parecido a Mussolini que he conocido. ¿Ves? Las desventajas de no quererse a uno mismo. Estuve casi 4 años. Es increíble lo que cuesta empezar a valorarse y a sentirse merecedor de algo mejor. En esta empresa empecé trabajando en recepción y acabé en el departamento de ventas porque el caso es que a pesar de mis terrores interiores, o quizás gracias a ellos, era una persona con la que a las personas les gustaba tratar. Claro, llevaba mucho tiempo conociéndome a mí misma y eso, amigo o amiga mía, te lleva inexorablemente a conocer y saber tratar a los demás. Obviamente que como era un área de mejora para mí, trataba de aprender todo lo posible en cuanto a habilidades sociales y comunicación, además de seguir en mi proceso de terapia. Más o menos así transcurrió mi vida hasta que a los 29 años, después de casi 8 años de relación de pareja y cuando llevaba un año en mi nuevo puesto de trabajo, se rompió la relación y me quedé en el paro. El universo muchas veces se trae un par de platos de sopa. Año 2009, plena crisis, yo pagando una hipoteca de una casa que había comprado a un precio desorbitado, una letra de un coche descapotable que era aún más desorbitado, y con una crisis existencial y emocional a la puerta de mis 30 años. Siempre había querido viajar a Australia, imagino porque era lo más lejos que podía ir, y decidí que iba a hacerlo, con la tremenda suerte de que lo hablé con una amiga y me dijo que vendría conmigo. Fue, como digo, una tremenda suerte porque siendo completamente sincera, aunque tenía muchísimas ganas, no sé si me hubiera atrevido a hacerlo sola, no por miedo a mi integridad física, sino por mi integridad emocional. No nos olvidemos que por aquel entonces todavía me sentía bastante insegura. Fue algo más de un año viajando de mochilera por el mundo, con diferencia el mejor año de mi vida. Viajar así me hizo darme cuenta de muchas cosas.
que no necesitaba muchas pertenencias. Las dejamos en casa de un amigo al poco tiempo y seguimos viajando con una pequeña mochila. Que la libertad para mí era ser la única persona en mi vida que decidiera cómo y cuándo hacía las cosas y que por tanto el tiempo era mi bien más preciado. Y otra un poco menos cool, pero también muy cierta, que mi mochila también portaba mi caquita emocional, sin importar lo lejos que yo fuera. Este último quizás fue el aprendizaje más importante de todos. Mi historia, experiencia vital, personalidad, etcétera, había hecho que mi manera de huir del dolor fuese desconectando de mí misma. Así que siempre trataba de huir, haciendo cosas, moviéndome sin parar, pensando que si llenaba mi vida de actividades no tendría que entrar en contacto con ese dolor profundo que dentro de mí seguía diciéndome que no era suficiente. Pero es más fácil mirar fuera que mirar dentro. Es mucho más fácil pensar, mi novio no es suficientemente guapo, mi trabajo no es lo suficientemente interesante, mi casa no es lo suficientemente bonita y el agua de esta playa recóndita no es lo suficientemente azul. Es más fácil proyectar la insatisfacción hacia afuera que preguntarse, ¿por qué siento que yo no soy suficiente para mí? ¿Qué necesito darme yo desde adentro? A pesar de darme cuenta de que no podía huir de mí, ese año viajando me sirvió para crecer en seguridad personal, especialmente a través de trascender mis propias inseguridades y a darme cuenta que lo importante de la vida eran otras cosas, como por ejemplo las experiencias vividas con personas que guardo en mi corazón para el resto de mi vida. Y como todo en la vida es importante, también lo fue aquel momento de mi vida y tuve que pensar en volver al mundo real, básicamente para producir recursos económicos estables. Ojalá hubiera aprendido inteligencia financiera de joven, pero no fue el caso. Por lo que me planteé qué hacer con mi vida y decidí ir a visitar a mi hermano a Suiza. Casualidades de la vida durante mi estancia allí de 2 a 3 semanas, fui a una fiesta donde conocí a un chico. Pues bien, cuando finalmente decidí volver a Valencia, al poco tiempo vino él y nos convertimos en pareja. A los 6 meses me planteó irme con él a vivir a Zúrich, ya que él trabajaba en un gran banco de inversión. Lo hice y allí transcurrieron casi 3 años de mi vida. Otro gran aprendizaje y salida de mi zona de confort. Imaginaos para una vergonzosa vivir y trabajar en un país con otro idioma, vamos, toda una odisea. Volví a España cuando mi padre ya estaba en la fase final de su enfermedad de cáncer de pulmón que le diagnosticaron cuando yo estaba en Suiza. Así que coincidió la ruptura de esta relación de pareja con el fallecimiento de mi padre. Fue un periodo difícil y muy triste. Quería a mi padre muchísimo a pesar de cualquier cosa que hubiera pasado en nuestra vida y aunque la enfermedad se lo llevó, también nos dio la oportunidad de, sabiendo que el fin estaba cerca, acercarnos y de alguna manera cerrar el círculo antes de su partida. Quizás te suene trascendental, pero es que yo lo soy. Creo que deberíamos buscarle el sentido a todo lo que ocurre en nuestra vida. También soy una romántica y una enamorada de las personas, por eso me gusta mantener en mi vida aquellas que en algún momento han resultado importantes para mí, ya sean familia, amigos o incluso exparejas. Sé que mi activo más importante son las personas, lo tengo cristalino. Y después de todo este periplo vital llegó el último y actual ciclo de mi vida. Conocí a Manuel, nos casamos y tuvimos a Valeria, mi hija. Y sí, con él he conocido el mejor amor de pareja que he tenido en mi vida, el mejor compañero. Con ella he conocido el amor en mayúsculas. Solo me quedaba un fleco suelto con algo que llevaba barruntando desde los 30. Después de muchos años de terapia me di cuenta que quería ayudar a otras personas en su desarrollo personal y empecé a formarme en diferentes disciplinas para poder hacerlo. Así que al cumplir 40 supe que había llegado el momento definitivo. Ya había tenido una consulta estando en Suiza que había tenido que cerrar, pero tenía claro qué era lo que quería hacer y que el mundo de la logística ya no me llenaba. Además necesitaba ser coherente con un valor primordial para mí, la libertad, y por eso decidí emprender. Desde entonces me dedico a ayudar a personas a que aumenten su autoestima para que así puedan comunicar con fuerza y seguridad siendo ellas mismas. También lo hago en empresas. Y la verdad me encanta mi trabajo. Ahora sí siento que estoy en el lugar indicado.
aportando valor con algo que puede ayudar a los demás. Y en este preciso momento de mi vida has llegado tú. Y tú no eres únicamente un comprador, compradora de mi libro. Tú eres alguien especial que invierte algo tan precioso como el tiempo y la confianza en mí. Así que gracias de corazón. Para mí ya eres especial y como ya te he dicho antes, soy una romántica, así que me encantaría seguir teniéndote en mi vida. ¿Cómo? Pues te lo cuento un poco más adelante. Última parada. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecerte tu compromiso contigo y también el respeto por el trabajo que hay detrás de este libro que no pretende otra cosa que ayudar a cuantas más personas mejor. Y precisamente para este fin voy a pedirte tu ayuda porque tu recomendación puede ser lo que alguien necesita para tomar la decisión de comprar este libro y dar un primer paso para transformar su vida. ¿Qué te pido que hagas? Que por favor dejes un comentario en la plataforma online donde has comprado el libro. Una opinión honesta y sincera, simplemente que cuentes cómo te ha ayudado este libro. Bonus. ¿Más cosas? Sí, exacto. He pensado que solo por llegar hasta aquí es posible que quieras ir un paso más allá y seguir avanzando con tu comunicación. Si es así, he pensado en dejarte un material extra y totalmente gratuito para ayudarte, pero en este caso será un contenido en video. En él te daré 3 claves para conquistar a tu audiencia y para acceder a él solo tienes que ir a esta página web. patriciaperezdelgado.com/ebook _3 _claves para conectar con cualquier persona. Y esta sería la manera en que le podemos mantener un contacto más estrecho, ya que una vez lo descargues entrarás en mi base de datos y podrás recibir mis emails y por supuesto mandarme los tuyos. Me encantaría que me escribieras para dejarme tus comentarios del libro o preguntarme tus dudas. Agradecimientos. En este mismo momento, al escribir estas líneas, siento un profundo agradecimiento, pero para ser sincera, el primero y más grande es hacia mí misma, por haber mantenido el compromiso firme de publicar este libro. A las lectores o que antes de sacarlo a la luz lo leyeron y me dieron su feedback que tanto me ha ayudado. A Jessica por esa claridad y foco que solo puede dar alguien que también ha escrito un libro. Tu colaboración a todos los niveles ha sido inestimable. A Laura por hacerme reflexionar y sugerirme más corazón y menos cabeza. Tenía razón. Pero por supuesto quiero darle las gracias también a mi marido Manuel, que además de leerlo también y darme su opinión, ha supuesto una gran ayuda para poder hacerlo realidad. También nuestra pequeña Valeria, por enseñarme lo que es el amor de un modo antes desconocido para mí. Espero que algún día ella también lo lea. A mi madre por haberlo dado todo siempre por mí, es para mí todo un ejemplo. También a mi padre, aunque ya no esté en este mismo plano, ha sido un gran maestro. Y a todas y cada una de las personas que han puesto por mi vida, de todas ellas he aprendido. Y por eso en parte, cada una de ellas tiene un lugar en mi corazón y en este libro.